Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Marta, Nacho, ¿qué tal estáis? Hola, un placer, muy bien. ¿Qué? Cansados, dada Buenas la noches. situación, pero muy bien. Ujú. Sí, una situación que es minuto a minuto y agotadora. Ya lleva muchas horas de desarrollo esta nueva etapa de la crisis. Lo primero, muchísimas gracias a los dos por estar aquí en estos días que además estáis agotados con tantas noticias. Os lo agradezco muchísimo. Vamos a hablar sobre la actualidad de Israel e Irán. Marta, empiezo por ti. ¿Qué te ha parecido toda esta escalada bélica en la que se inició? Pues obviamente Israel tenía que darle una respuesta a Irán debido al momento en el que se encuentra la situación. ¿Qué te parece este ataque? Bueno, es un ataque que se veía venir, pero no se sabía cuándo se iba a producir ni de qué manera. En ese sentido, estamos ante un ataque preventivo sin precedentes en la historia militar. Y como decía antes, hablando con vosotros fuera de cámara, creo que este tipo de estrategias que se están utilizando se estudiarán en las academias militares con el tiempo, porque es desde el punto de vista de la práctica militar una obra de arte como estrategia quirúrgica efectiva y, sobre todo por los resultados obtenidos en apenas 2 horas. Es un momento de incertidumbre, vamos a ver cómo evoluciona, pero lo que ha hecho Israel ha sido de una manera muy eficaz acabar en muy poco tiempo con la capacidad militar, con la capacidad operativa y la capacidad de liderazgo de un régimen que a efectos de regionales y también en la percepción de Israel desde hace muchas décadas es un actor hostil que, bueno, que de alguna manera era un elemento que divergente y disolvente a nivel regional, pero también a nivel internacional. Por lo tanto, no sé hasta qué punto la capacidad misilística y la capacidad nuclear del régimen han quedado completamente neutralizados, pero por lo tanto, pero de momento lo que sí han quedado es prácticamente neutralizados para mucho tiempo, a largo plazo. Nacho. Sí, a mí me gustaría destacar que Israel recuperó la autonomía estratégica, mientras Estados Unidos hacía un esfuerzo por llevar a Irán al campo de las negociaciones y sugería, cuando no pedía directamente, que Israel pospusiera un ataque que iba a darse de todas maneras. Netanyahu decidió hacerlo. Y hay un motivo racional que no tiene que ver con Israel, sino con la Organización Internacional de Energía Atómica. Grossi, el secretario general de la OIEA, ya había avisado el año pasado que Irán estaba a días de conseguir un arma nuclear. Horas atrás acusó directamente a Irán de no permitir el monitoreo de su plan nuclear. Se sabe que hay al menos 600 kilos de uranio al 60%, y esto significa que Irán está a punto de conseguir un arma nuclear. Y me gustaría hacer una distinción acá, porque algunos dicen, ¿por qué Irán no puede tener un arma atómica y Israel tiene 100 ojivas en su poder? Hay una diferencia fundamental, y es que Israel nunca prometió terminar con Irán. En cambio, Irán prometió erradicar al Estado de Israel. Entonces la diferencia es crucial, y además, hasta donde uno sabe, no hay pruebas de lo contrario. Israel no está promoviendo grupos terroristas que atacan a la población de Irán. Desde el 7 de octubre de 2023, cuando fue la masacre, todos sabemos que Irán está dispuesta a todo, a cualquier medio. Y entonces no es solamente que se trata de una amenaza entre dos países en el sentido teórico.
Es un país que quiere destruir al otro y otro país que se está defendiendo desde el 7 de octubre. Hay que dejarlo en claro. Esto no tiene que ver con los sesgos, ¿eh? Esto tiene que ver con una observación objetiva de la realidad y que la OEA está diciendo, Irán está a punto de conseguir un arma nuclear. ¿Para qué la quiere? Todos lo sabemos. ¿Para qué tienen las armas nucleares Israel? ¿Alguna vez las usó contra Irán a pesar de los dos ataques, el de abril y el de octubre? Entonces es bueno empezar a separar lo que es la paja del trigo y entender que Netanyahu también se cansó de las dilaciones de Irán, entreteniendo con la ayuda de Rusia, que es un aliado fundamental de Irán, para llevar al campo de las negociaciones y, como en el caso de Ucrania, hacer que las negociaciones sean eternas mientras el reloj nuclear estaba en curso. Digo porque, para cerrar, hay que entender este conflicto como una cuestión de urgencias y existencias y de cuestiones existenciales. Para Israel es una cuestión existencial la existencia de una bomba nuclear en Irán. En Irán. Ana, hola. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola Nacho, impresionante escucharte. Marta, ¿qué tal? Hola, Perdón por la Hanna. demora. ¿Qué tal? Perdón por la demora en sumarme y tengo que comenzar por una aclaración, no sé si decir técnica o logística. No estoy en el refugio, estaba en camino tras una visita familiar a Uruguay, estaba en camino anoche en el avión de El Al eh, de regreso a Israel, unas 2 horas después de despegar. O sea, empezando por el final, estoy en Nueva York. Empezando por eso, digo, aclaro, no puedo compartir, sí, a través de los testimonios de toda mi familia, mis hijos que están en los refugios, durmiendo en los refugios, pero no estoy allí yo ahora. Lo anecdótico, 2 horas después de despegar de Nueva York y ya ansiosa de saber, llego el domingo, perdón, hoy viernes a media mañana a Israel y me reúno con nuestros hijos y nietos. El parlante se prende. Captain speaking, ¿no? El capitán. Como ustedes saben, Israel atacó a Irán. No, no sabemos, estamos en medio del vuelo. Bueno, contó lo que había pasado y evidentemente esperándose las represalias de Irán, se cerró el espacio aéreo israelí, así que acá está media vuelta para atrás en Nueva York. Vamos a ver hasta cuándo quedamos varados aquí. Yo me enojo de nervios de no estar cubriendo las cosas desde el lugar de los hechos, pero bueno, como hay tanto para decir, aparte de la tensión de escuchar las alarmas y correr al refugio, acepté tu invitación, Alberto, pero me pareció que era importante al menos hacer esa aclaración. Y quiero, como ciudadana israelí, no necesariamente, aunque sabes que yo diría también como periodista, agradecerte, Nacho, por todo lo que tú dijiste. Porque como dijiste, esto no es una cuestión de sesgos, de tendencias, que cada uno puede calificar cualquier cosa que alguien diga, ¿verdad? En esos términos. Hay una cuestión de hechos que son irrefutables, te guste Israel o no, te guste Irán o no. Y esa es la percepción. Yo diría que está clarísimo, porque por supuesto también desde acá recibo, bueno, todo lo que hoy en día circula de información por todos lados, también de fuentes oficiales a muchos niveles. La percepción es clara que no hay una estadística, no es que hay una encuesta en estos momentos, pero lo que yo capto en forma muy clara es que la enorme mayoría de la ciudadanía israelí, y soy cautelosa porque nunca, yo no puedo decir todos, absolutamente todos, ¿verdad? Apoya en forma entusiasta este ataque a Irán, que quizás para quien no conoce todo lo que tú, Nacho, también explicaste, puede parecer raro. Ay, ¿qué dicen los israelíes? Qué defensivo con el ataque que se largaron. Claro que es defensivo, porque era el momento de la verdad, tal cual explicó Netanyahu, explicó el comandante en jefe del ejército. Netanyahu inclusive fue muy dramático, dijo, si no lo hacíamos ahora, no existíamos más. No quiere decir que mañana Israel desaparecía, pero Israel evidentemente con todo su enorme esfuerzo de inteligencia comprendió que el grado al que había llegado el avance del programa nuclear iraní era tal, mucho más de lo que se conocía a nivel, digamos, promedio de la opinión pública, era tal que si no se lo frenaba ahora, simplemente iba a ser demasiado tarde. Y otra dimensión es que, por supuesto, desde el punto de vista de amenaza existencial, no es lo mismo que un programa atómico,
pero que también tiene gran envergadura, es el alcance del programa misilístico de Irán. Ujú. Revelaron las autoridades de seguridad que Irán estaba desarrollando el programa a un ritmo y con un nivel que le iba a permitir fabricar, producir, no sé cuál es el término más adecuado en este caso, 300 misiles balísticos de alto alcance por mes, además de, por supuesto, todos los que ya tiene. Por eso parte de los ataques fueron en la parte oeste de Irán, que mira el mapa entiende que es la más Ujú. relativamente cercana a Israel, ¿verdad? 1500 kilómetros, porque allí había importantísimas instalaciones de los misiles tierra-tierra, los lanzados hacia Israel. Dicho esto, evidentemente, nadie piensa que inclusive con estas varias oleadas de ataques queda todo neutralizado. No No, no, es, ahí quería agregarte ¿verdad? una información. Sí, Pensemos dale. esto, el Iron Dome tiene el sistema Arrow, que es el que intercepta los misiles a mayor altura, ¿sí? Es el más sensible y el más Perdoná, delicado. Nacho, que una pequeña corrección. No es que lo tiene la cúpula de hierro, sino que el sistema de defensa antiaérea Sí, israelí tiene tiene varias como varios, capas, ¿verdad? varios anillos. Varios. El Iron Claro, Dome, o sea, cúpula de hierro es la que lidia con las es más la cercanas. la inferior y Y, la parte sí, el aro y superior, flecha es que vienen exacto. más alto y de más lejos. Sí, ¿Cuál es el problema? Y es lo que vos estás diciendo, es una cuestión matemáticas. Si está produciendo una enorme cantidad de misiles, mayor es la posibilidad que tiene de saturar a ese sistema. exactamente. Eso, por eso yo quería agregar eso. Claro, Si vos, si claro, muy hoy, importante. Sí, si hay una estadística del 95% de derribos, pensémoslo de esta manera, es matemáticas. Si es el 95 e Irán puede fabricar 8 artefactos nucleares, si lanzara una andanada de 100 e intercepta 5, pasan 3 bombas nucleares. ¿Se claro. entiende? ¿Se entiende lo que estamos? Es matemática, esto no es sesgo, esto es matemáticas puras. Eso Claro. quería aclararlo. ¿Mm? Importantísimo, importantísimo. Ahora, un tema, porque Nacho, tú mencionás lo de, hablas nuevamente, ¿verdad? De lanzar nucleares, cuando hablamos también de los misiles. El tema del dispositivo mediante el cual se lanza a destino, se envía a destino la bomba nuclear, ¿verdad? O el cabezal nuclear La que ojiva, se sí, sí. desarrolla, la ojiva nuclear es uno de los elementos. O sea, todo el tiempo hablamos, perdón que entré en calor, todo el tiempo hablamos del uranio enriquecido, ¿verdad? Tú mencionaste, Nacho, el 60%. Yo aprendí hace tiempo en las entrevistas con uno de los grandes expertos en el tema nuclear de Israel, que inclusive trabajó en la Agencia Internacional de Energía Atómica, el doctor Efraim Masculay, que contrariamente a lo que puede sonar, cuando se enriquece uranio a un 20%, ya no es que falta tanto para llegar al 90%, que es el nivel militar, y ni que hablar cuando ya están al 60%, que lejos es de lo necesario para fines civiles, sea de energía Ujú, o de, digamos, isótopos médicos, ¿no? ujú, Dice, suena, puede sonar a que falta bastante, pero no, cuando tienen el 60% están ahí, ya le están pegando al límite del 90% que es grado militar. Pero en todo el esforzadísimo trabajo de inteligencia que Israel hizo en los últimos años, siempre, ¿verdad? Pero en los últimos años en forma especialmente intensa, vio no solo a qué grado de enriquecimiento Irán había llegado, sino cuánto había avanzado también en otras partes del mosaico ujú, necesario para poder llegar a decir, tienen armas nucleares, no que las tienen el depósito, que las pueden lanzar. El tema de los ujú, misiles capaces de portar ojivas nucleares, el tema del el mecanismo de detonación nuclear, y se confirmó que Irán ya había hecho varios experimentos, o sea, las piezas del mosaico. Yo hoy tuve la sensación tratando de, digamos, de poner en palabras toda esa información, en resumen, de que iba cerrando todo sobre Israel, ¿verdad? Y que no había otra. Había que hacer algo al respecto, pero inclusive sin que los misiles sean el portador de la ojiva nuclear, si hay un caudal tal de misiles que Irán puede lanzar continuamente sobre Israel, y sabemos todo lo que las organizaciones terroristas del 7 de octubre han hecho contra Israel, Hezbollah ya antes, ¿verdad? Pero el 7 de octubre fue sin duda un parte de aguas. No es que tenían armas nucleares, que nosotros sepamos por ahora, pero una situación en la que se envuelve a Israel por todos los frentes con continuos ataques con misiles, eso también
tiene como declarado objetivo, e Irán no lo ocultó nunca, destruir al Estado. O sea, lo nuclear, por supuesto, que es lo central, pero hay muchos otros elementos ante los que Israel no podía dejar de reaccionar. Todo se acumuló junto. Sí, y aparte tiene un efecto propagandístico de demostrar que Irán está dispuesto a seguir más allá del enorme golpe que sintió ayer, pero no solamente se trata de dar un golpe de efecto, y acá le quiero dejar a Marta que ha desarrollado mucho este tema, es también darle combustible intelectual a aquellas personas que más allá de estar alejados del centro del conflicto, están buscando elementos para explotar el antisemitismo. Y el antisemitismo no es una tontería. El antisemitismo puede generar atentados. Digo, Lógico. en Buenos Aires murieron 100 personas en 2 atentados, muchos más que los que eventualmente habrán caído hoy. 100 muertos y 600 heridos. El antisemitismo es una bomba que puede estallar en cualquier lado. Y acá me gustaría que Marta explique por qué es su campo en por qué la propaganda es tan peligrosa como los misiles. Mira, os he escuchado a los dos con muchísima atención porque además aportáis los dos una visión muy completa de este puzzle, pero la parte de la propaganda completa todavía más la parte de las operaciones militares que son fundamentales. Decía antes que esta operación pasará a la historia por la eficacia quirúrgica con la que se ha eliminado toda la parte del liderazgo, la parte científica y la parte militar de un régimen que, como habéis explicado muy bien, es profundamente disruptivo a nivel regional y a nivel internacional. Es que no hay un solo actor en el mundo que tenga en su constitución, aparte de la yihad islámica y aparte de Hamas, pero un actor, un Estado que tenga en su constitución que uno de los fundamentos del Estado es acabar, eliminar a otro Estado, próximo o lejano, donde esté, próximo o lejano. Y en el caso de Israel es próximo porque es un Estado que forma parte de Oriente Medio, pero es lejano también porque en su paranoia entiende que el sionismo, es decir, disperso por todo el mundo en las comunidades judías, pero también en las personas no judías que apoyan de una manera al Estado de Israel, son elementos cancerígenos que son elementos a extirpar. Y esa paranoia de ese régimen, de alguna manera, en estas últimas 24 horas, el gobierno de Israel ha entendido que era el momento para poder cercenarlo. Primero, desde un punto de vista militar, como operativo, poniendo en práctica esta primera andanada, y en segundo lugar, que yo creo que ahí está la deficiencia de Israel, que no le da suficientemente la importancia que tiene la parte diplomática y la parte cognitiva, porque Irán es muy bueno a nivel cognitivo en moviéndose en esa estrategia de zona gris, de zona híbrida, en donde las operaciones de subversión, la guerra psicológica y sobre todo todas estas actividades en el ciberespacio, en la mente, están ganando influencia a nivel internacional. Y además lo está haciendo en connivencia o de la mano, igual que la otra manera, que lo están haciendo también Qatar a través de los hermanos musulmanes, que estos son suníes, pero los iraníes lo están haciendo de una forma muy eficaz, aliándose también con esos elementos de izquierda y de extrema izquierda que tienen ese discurso antiimperialista, antioccidental, anti-israelí, que sirve también a sus intereses. Y en ese sentido, a diferencia de la hermandad musulmana y a diferencia de otras formas de influencia o de ataques subversivos que vienen desde el lado suní, los iraníes, los chiíes, son eficaces porque toda esa
ese despliegue de diplomacia blanda que han desplegado a través de los medios de comunicación, HispanTV, todos estos medios de comunicación y todas las redes que parten, que están estratégicamente dirigidas desde la Guardia Revolucionaria y desde el Ministerio del Interior, y toda esa constelación de medios internos y externos tienen dos objetivos. Por un lado, neutralizar la oposición en el interior. Ahí vemos todas estas campañas de ciberataques y de bloqueos de las señales de Internet y de las señales de satélites extranjeros, pero por otro lado enviar mensajes muy disruptivos con campañas que incluso son capaces de una forma muy eficaz, y lo explico en un documento que se va a publicar el lunes, con campañas muy eficaces que se hacen pasar por incluso activistas israelíes para Ujú. provocar reacciones adversas contra el gobierno de Israel, independientemente del que esté. Pero desde el 7 de octubre se ha visto, hay análisis de ciberataques, que se ve que solamente en el primer mes, desde el comienzo de la guerra, desde en el mes del 28 de octubre del 23 a finales de noviembre, el incremento de los ciberataques y de las operaciones de influencia con falsa bandera se habían incrementado en un 43%. Eso en el primer mes de guerra, con hashtag el primer día del 7 de octubre, ya el 7 de octubre por la tarde, con un hashtag de paremos el genocidio. Entonces, esto es un elemento, eso sin contar también todas las campañas de apoyo también a los movimientos de extrema izquierda, que bajo la bandera de los derechos humanos, de la libertad, de la lucha contra el imperialismo, etcétera, están promoviendo todas las campañas de subversivas en los campos universitarios, que no solamente son la hermandad musulmana, también está Irán detrás, también está China detrás, porque hay un rastro cibernético que llega a ellos, pero en menor medida. Pero sobre todo son superactivos estos organismos, porque además, como decía, en los medios de comunicación tienen la, tienen la posibilidad de adaptarse, que no la tienen los suníes, de adaptarse a las condiciones políticas de los países en donde operan. Por lo tanto, dan mucha cancha a esos elementos para que luego, además, en el ámbito periodístico, en el ámbito mediático, en el ámbito académico, difundan sus mensajes proiraníes, porque además utilizan toda la red cultural que tienen, que las distintas, desde las distintas embajadas, y además con una forma de financiación muy sutil, muy jugosa, porque pagan muy bien, pero además muy sutil porque lo hacen a través de bitcoins, de criptomonedas, de bancos externos, de valijas diplomáticas, que es muy difícil de rastrear, pero que además se sabe, porque cuando uno ve los canales en los que determinados especialistas de Irán continuamente ves que hay un discurso muy monolítico, pues te das cuenta de que luego, si rastreas un poquito y haces seguimiento, te das cuenta de que además hay una red de financiación muy potente, y una red además muy potente de adoctrinamiento, porque a esta gente se la llevan a Irán para capacitarles desde el punto de vista de la guerra cibernética. Entonces, todos esos mensajes antisemitas, en contra del genocidio, que siga Free Palestine, luego todo eso tiene una traslación física
y es la violencia que generan. Lo hemos visto en los últimos dos atentados recientes, el de Boston y el de Nueva York, por ejemplo. Entonces, son elementos muy subversivos que además ponen en jaque a los gobiernos y a las libertades públicas de los Ujú. países occidentales. Por lo tanto, yo creo que eso es una pata que se debería tener en cuenta, porque independientemente de que efectivamente se logre neutralizar la capacidad misilística y el programa nuclear de Irán, acabar con él o neutralizarlo y bueno, paralizarlo en el tiempo, toda esta capacidad disruptiva todavía son muy activos y aunque no tienen capacidad para movilizar a las células proxies en Oriente Medio, porque Hezbollah y todos sus proxies están muy limitados, sí tienen una capacidad muy real de movilizar a sus proxies en América Latina, en toda América Latina, que Hezbollah está muy activo, y sobre todo en Occidente, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en Australia, a partir de todos estos movimientos subversivos. Y ojo, porque pueden hacer muchísimo daño a Israel. El daño que no le pueden hacer a Israel lanzando misiles contra Tel Aviv, contra Eilat, contra las ciudades israelíes, que puede ser un daño minimizado por la capacidad de reacción de la cúpula de misiles y de todo el sistema de protección que tiene Israel, efectivamente, tiene una capacidad muy fuerte y, bueno, desgraciadamente puede haber heridos, incluso algún muerto, pero muy limitado. Esa capacidad es muy grande en el exterior, porque Ujú. Israel no tiene una mano tan larga como para poder salvaguardar la seguridad de las comunidades judías en el exterior o de las poblaciones no judías, de los grupos no judíos, que tenemos un discurso que no coincide con el discurso oficial de Irán y sus proxies. Y ahí es donde yo creo que hay que tener cuidado. Sí, yo te agregaría que además son redes potenciadas. Se están coordinando las redes antisemitas, por ejemplo, Hispan TV se combina porque Rusia y Irán son aliados con la de Claro. RT Rusia o con la de Sputnik, a su vez con la de TV Sur. Sabemos que el régimen chavista y los cubanos son aliados de Irán. A su vez, se divide en dos vertientes. En la ultraderecha conservadora que está de acuerdo con los parámetros establecidos por el régimen ruso y sus aliados, y por izquierda con esta idea del antiimperialismo que siempre coincide con el antiimperialismo que va en contra de Israel. Sí, Es tal la magnitud y la sí. llegada, porque entran por derecha y por izquierda, entran por arriba y entran por abajo, que, insisto en algo que vos decís, Irán, por algo en Irán se inventó el ajedrez, no es por nada. Irán, al mismo tiempo que masacra, juega un ajedrez con la cabeza de la gente, y eso es algo en lo que Israel todavía depende mucho de sus simpatizantes, mientras que del otro lado hay redes organizadas que en definitiva terminan siendo más eficaces. Es para que nosotros como comunicadores tengamos en cuenta esa realidad. Yo quisiera comentar también, ahora también agradecerte a ti, Marta, porque a mí me emociona escucharte y reconozco que, Me dejas decirte por una favor, cosa, por Hanna? supuesto, por supuesto, por favor. Posiblemente tú no te acuerdes de mí, pero nos conocimos en Israel en el 98, cuando te llamabas Hanna Beris. Sí, me llamo Hanna Beris. Bueno, pero que Lo cuando, que pasa es que Hanna Beris es perdón, mi nombre, Jerosolinsky, es mi nombre de perdón, soltera, sí. con tu nombre de soltera, perdona. Nos Pero recuérdame, conocimos, Marta, ¿de dónde? yo trabajé en el Moshe Dayan Center en la Universidad de Tel Aviv, llegué en el año 98 para Ah, hacer mi tesis doctoral allí. Nos conocimos en Jerusalén a través de amigos comunes y bueno, nos encontramos varias veces, así que luego pero te qué perdí desastre yo. Dime, por favor, que te pintaste el pelo, que adelgazaste 35 kilos, porque No, si no, lo que he ¿cómo hecho ha te... sido engordar mucho.
Y sobre todo que han pasado 30 años, Bueno, pero yo estuve allí hasta 2001, del 98 al 2001, luego he ido muchísimas veces más, pero no he tenido la oportunidad y la posibilidad de encontrarme físicamente contigo, aunque te sigo. bueno, Ujú. muchas gracias. Es un elogio, después de haberte escuchado, es un elogio que tú me sigas y perdona que no te reconocí. Nada. Bueno, pero la excusa es que la cabeza esta está llena de tantas cosas que bueno, este, yo te decía, Marta, que a mí, o sea, reconozco que paralelamente a las cosas que tienen que hacer el análisis, como dijo antes Nacho, esto es una cuestión no de tendencia, ¿verdad? Usaste otra palabra, Nacho, sino de hechos que uno puede Ujú. verificar. Paralelamente a eso está así el corazón. Y yo, pues, como ciudadana israelí y como judía, me emociono cuando te escucho llevando tú la cruz al cuello porque creo que la percepción clara Mira, es, mira, ¿verdad? Germán, La vi mira, si bien, lo puedes ver, claro, es llevo con una la estrella. cruz y llevo también, que no se ve, mira, También la estrella de David también. yo llevo mi estrella, Ah, qué lindo. ¿me dejas contar la historia? Pues, claro, divino. Tengo 2 minutos. Yo esta estrella la llevo desde el año que entré en la universidad. Tenía tanta emoción, tantas ganas tanto afecto por Israel, por el pueblo judío, por querer dedicarme a estudiar la geopolítica de Israel en Oriente Medio, que una de mis amigas de la universidad, no judía, por mi cumpleaños me regaló la estrella y me dijo, cumple tus sueños porque te dedicarás a lo que quieres. Qué Y esto lindo. fue en primero de carrera, me la colgué y hasta hoy. Qué hermoso. Divino, divino. Gracias por compartir Eh, eso. Mejor para que, todavía. para que la gente entienda en qué ambiente estamos trabajando, en este momento Israel acaba de lanzar un nuevo ataque aéreo sobre Así es. Irán. Así que yo me voy a disculpar, pero tengo que... así estamos hace varios días. Esto, o sea, la historia está sucediendo frente a nuestros ojos y está cambiando el mundo. Así que nunca se olviden, dato mata relato y valores son superiores. Los valores son siempre superiores a cualquier ideología. ¿Sí? Eso. Nada. Yo quería despedirme diciéndoles que no importa la religión que uno sea, la ideología que uno tenga, los malos son los malos, los buenos son los buenos, y eso depende siempre de la información y los datos certeros. No hay vueltas que darles, no hay relativización posible, ¿sí? Eso. Así que me despido de ustedes y las dejo para completar la información y les mando un abrazo muy grande. Muchas Gracias, Un gracias, Nacho. Marta. abrazo, Nacho. Un placer coincidir contigo otra vez. Yo también voy a tener que dejar pronto por esto justamente, Sí, pero quiero explicar por qué mencionaba lo de tu cruz sin saber lo tan lindo de la estrella de fondo juntas, porque lo que Israel, la amenaza con la que Israel está lidiando desde hace mucho tiempo, pero el 7 de octubre quedó en especial evidencia, que le obligó a desatar la guerra de respuesta a la masacre del 7 de octubre del 2023 y esta madrugada empezó una nueva dimensión de esa guerra que va a la cabeza de la serpiente que manejaba todos los demás tentáculos, o el pulpo, digamos. Precisamente es una guerra, así se ve en Israel, pero también así se ve entre los numerosos amigos no judíos que Israel tiene. Insisto, tiene numerosos amigos no judíos, aunque a veces sentimos, ¿verdad?, que estamos solos por todo lo que habla mucho más fuerte los fanáticos que se oponen y los ansemitas. Es una guerra por los valores judeocristianos. Así lo dicen siempre los expresidentes de mi país natal, mi querido Uruguay, el doctor Julio María Sanguinetti, el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. El doctor Sanguinetti inclusive lo plasmó en un libro que se llama La trinchera de Occidente. Eso es lo que Maravilloso llama el libro, por pueblo, cierto. ¿verdad? Así es, maravilloso. Eh, Maravilloso libro. y por eso mencioné esto de la cruz que yo veía en tu cuello, Marta, porque hay que entender que acá no es un capricho de Israel. Acá es como el último bastión de Sí. la libertad. Sí, inclusive si en la guerra que tuvo que lanzar contra Hamas hay también muertos no involucrados, como sucede en todas las guerras. Y ahora, cuando se trata de una guerra contra el oscurantismo del régimen
fundamentalista de Irán más todavía. Tú diste varios datos interesantes, Marta, y sin duda y destacaste América Latina. Es terrible lo que está pasando, esas manifestaciones, esas declaraciones de diferentes partidos. Hubo también en Uruguay diferentes instancias del partido de gobierno, aunque el presidente del Ejecutivo el presidente de la República trató de distanciarse de eso. El hecho es que hay como una aluvión, parece una obsesión para ver cómo demonizar a Israel, acusándolo de genocidio, como tú bien dijiste, ya apenas empezó esto, cuando evidentemente los únicos que habían muerto habían sido los israelíes en el sur de Israel, ya le estaban acusando de genocidio. Esto muestra el alcance. Yo me atrevo a suponer, digamos, con cautela, porque no es que tengo pruebas. Acá hay o ese esfuerzo al que tú hiciste referencia, Marta, ¿verdad? El esfuerzo, esos tentáculos que lanzan y como bien dijiste, pueden tener problemas para lanzar misiles, pero para esto tienen menos problemas. Eso no es solo un esfuerzo propagandístico de Irán. Yo no tengo ninguna duda que hay mucho dinero atrás. Sí, Debe haber, o sea, y pienso que también, nuevamente, no sé si la palabra es especulando, suponiendo en base a lo que conozco de la situación. No puedo afirmarlo en forma fehaciente porque no tengo pruebas concretas, pero yo estimo que también dinero de las embajadas palestinas en diferentes lados, sí. quizás que viene de Qatar, no sé, de la propia autoridad palestina, que no es que tiene mucho dinero ni de lejos, pero evidentemente lo destina a malos fines. Ahora, dinero que llega y mantiene y que paga a la gente que va a hacer las pintadas en las calles con discurso de odio, tratando también de exportar, o ahí es importar el conflicto de estos lares, ¿verdad? Hacia Ujú. esos sitios, es muy, muy problemático y gente que no entiende nada de lo que está pasando, difunde los mensajes de odio y eso es realmente especialmente preocupante. Sí, quiero decir que yo tengo varios informes, varios trabajos sobre esto. No tengo inconveniente en mandártelos Te y agradecería además mucho. están. Y el que dijiste que va a salir el lunes también, Marta, por favor. Sí, 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 y además es que están, son públicos, son documentos casi todos académicos, porque yo me muevo en la academia y estoy también en un instituto de defensa y son Buenísimo, académicos en muy este importante. sentido. Si lo puedo reproducir con tu permiso, Ah, importantísimo. por supuesto. Entonces, estamos hablando no de un grupo chalado, un grupo que, bueno, tiene una ideología mesiánica y, bueno, y tiene un pequeño, una pequeña financiación para ser capaz de distribuir y de replicar un mensaje que compran cuatro tontos útiles. Estamos hablando de una estrategia política dirigida desde un Estado, pero también dirigida desde organizaciones internacionales. Hay un aparato propagandístico muy fuerte porque está dirigido en el caso de la ideología más radical, por la hermandad musulmana representada por Qatar y por el mesianismo chií representado por Irán, pero luego alrededor de estas dos ideologías que son de alguna manera las que vertebran todo el discurso y las que esparcen y nutren con financiación su programa ideológico, cada uno a su manera, pero que tienen en común la disolución de la sociedad occidental como la conocemos y la creación a nivel internacional de un califato, cada uno a su manera. Los suníes por un lado y los chiíes por otro, pero a su manera, luego esa red, ese tentáculo se cierra con estas redes de izquierda y de derecha que que Perdón. están ligadas a los movimientos aparentemente progresistas, pero que están muy bien financiadas. Ahí tenemos, por ejemplo, la flotilla de Greta Thunberg, que, por Qué ejemplo, ridícula esta piba. Dios bueno, mío. Ah, efectivamente, pero patética. vamos a ver, nos resulta ridículos, nos resulta ridículo a las personas que hacemos el esfuerzo de pensar
de pensar críticamente, de analizar la situación y de hacer el seguimiento de quién está detrás y de cuáles son las redes de financiación. Porque Claro, esta señora, por ejemplo, cuando habla del cambio climático, tiene toda una red de ONGs, de organizaciones de influencia empresariales que están ligadas con empresas que están a favor de energías renovables y que a esta chalada, porque no tiene otro nombre, la dejan decir lo que dice, pero que mientras dice eso, los grupos de presión que la están financiando están poniendo en marcha toda esa agenda que bajo el paraguas de la Agenda 2030, que hay cosas buenas y hay cosas malas como en todas partes, se están aprovechando para infiltrarse en quebrar la libertad y la autonomía de los estados en favor de corporaciones muy específicas. Pero luego cuando a esta niña le dicen, me estoy centrando en el ejemplo de Greta, pero hay de Greta, cientos, hay claro. miles, ella porque Ella es de es notoriedad pública, es que cobró, ¿no? la conocemos todos. Pero si estamos hablando de una niña que se planta el pañuelo palestino, tenemos que ver quién está detrás de la persona que le ha plantado el pañuelo palestino. Y detrás de la flotilla, de lo que es el Enterprise de la flotilla, está uno de los principales dirigentes de la hermandad musulmana afiliado de Hamas en Londres. Entonces, quiero decir que esto no es gratis. El tipo Happy Flower que la acompaña, el Tiago Yago, ¿cómo se llama? Tiago, Yago bueno, Ávila, Ávila, Tiago Ávila, el portugués, el brasileño, este tipo es un fan, pero fan de Irán y del régimen iraní. Este chico fue invitado de honor en el funeral de Nasrallah en Líbano. O sea, no sabía. estamos hablando de Qué personas locura, realmente, que qué es una locura. locura. Entonces, Yo cuando esta... realmente siempre pensé, Marta, digo, uno habla de izquierda y progresismo, y realmente siempre pensé que eso debería ser el marco en el cual se expresen los mejores ideales, porque para mí izquierda es defensa de la libertad, de los derechos humanos, pero todo quedó alterado. O sea, Claro. grupos, partidos que se consideran progresistas, de hecho, avalando a las fuerzas más oscuras de la Tierra. Es algo realmente inconcebible. Pero es que, ¿sabes? Y lo decía antes. Igual que la hermandad musulmana tiene todavía esa pátina de conservadurismo, de gente así como muy, en fin, como que no te atraen. Entonces, toda la propaganda de la hermandad musulmana va dirigida a los musulmanes de Occidente, no a los musulmanes que viven en Oriente Medio, a los musulmanes de Occidente, a través de la financiación de las escuelas, de las actividades escolares y extraescolares. Pero como tienen que abrirse a las comunidades no musulmanas, lo que hacen es blanquearse a través de la hiperfinanciación de las unidades de, eh, eh, iba a decir inteligencia, no es inteligencia, de las unidades académicas dentro de las universidades y de las universidades más elitistas donde no va gente normal de la calle, que esa no tiene dinero, no tiene posibilidades de estudiar en una universidad pública, estudian las universidades de su zona y que lo que quiere es prosperar, salir de su casa y si su padre ha sido un granjero, pues y tiene interés por mantener la granja de su padre, pues irá a la universidad a estudiar ingeniería agrícola para Claro. poder darle una capacitación que le permita
poner la granja de su padre a nivel global y hacer algo importante con esa granja. Pero los que van a las universidades elitistas son la gente más progresista, más elitista desde el punto de vista económico, las que tienen, las que están más aburridas, las que no necesitan el título universitario de la capacitación de derecho, porque saben que con un 5 pelado en el sitio que sea, van a trabajar en el bufet de su padre y les va a dar tiempo para ir a manifestaciones, ponerse la bandera de la libertad que crean necesaria y, bueno, desaburrirse haciendo creer que sirven al planeta y que sirven a la libertad, aunque sin darse cuenta estén sirviendo a objetivos o a intereses espurios. Pero lo que La hace Irán. pregunta es, Marta, si realmente no se dan cuenta. Perdona que te interrumpí. Termina tú, por favor, después comento. No, decía que esto mismo lo hace con menos eficacia Irán en las universidades porque no tiene tanto dinero y porque está sometido a unas sanciones internacionales que no son, que tiene que sortear. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de los medios de comunicación afines, lo hace a través de facilitando que los activistas o los periodistas o las personas que están más involucradas en esa ideología antiimperialista y anti-israelí, no hay que negarlo, porque en el ámbito universitario ese discurso de que Israel es una colonia, es un elemento extraño en Oriente Medio, que cuando se crearon los estados en Oriente Medio llegaron judíos de todo el mundo, se trasplantaron allí y sacaron a las poblaciones autóctonas, aunque los hechos los rebatan, ese discurso que además está promovido por la hermandad musulmana, los iraníes lo utilizan, porque los iraníes lo llevan en su carta fundacional, la promoción de la causa palestina. De hecho, el creador del BDS, el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel, es un palestino, Marwan Barghouti. O sea, es que el círculo se cierra. Dices tú, ¿no se dan cuenta? Pues no se dan cuenta, primero porque están hiperfinanciados, porque académicos que no serían importantes en ninguna parte del mundo prosperan con este discurso antisemita y antiisraelí. O sea, el boicot académico que sufrimos los que no tenemos ese discurso no te lo puedes imaginar. Porque tú ves como compañeros tuyos de doctorado con los que has estado juntos hoy son catedráticos Mm. con ese discurso. Pero es que luego además lo que pasa es que Irán sabe financiar muy bien a esos pseudoperiodistas, a esos analistas, porque los atrae con una imagen muy blanqueada de lo que es su régimen. Porque claro, Ahora mismo. si tú ves cómo viven los los ciudadanos de Afganistán bajo un régimen integrista talibán y las mujeres van con burka, y cómo viven en Irán, donde es verdad que hay un código de vestimenta, etcétera, pero la población es más heterogénea, hay una cierta democracia porque hay parlamento y hay partidos políticos dentro del esquema del Estado. Ves cierta apertura, los iraníes viajan libremente por el mundo y están en las universidades y los ves que son chicos completamente occidentalizados. Entonces eso engancha mucho.
hay una estrategia muy, muy perversa de blanqueamiento de determinadas ideologías. Yo quería comentar de todo esto, apasionante, Marta, todo. Tú hablas, yo digo, a esta mujer la tengo que entrevistar. Mis hijos me dicen, ay mamá, tú cada cosa ves una entrevista porque me da idea, pero es que es apasionante escucharte y todo lo que sabes y las diferentes dimensiones, pues haremos una seguidilla de entrevistas. Pero quería comentar, yo digo los que no se dan cuenta. Estoy segura, yo alguna vez lo he escrito, ¿no? Que entre todos estos que salen a combatir a Israel en las redes, a criticar y a defender a los palestinos, y como suelo aclarar, no me alegra ninguna muerte de un palestino si no es terrorista, y lamentablemente en la guerra hay también de eso. Los que salen a defender, entre ellos habrá gente bien intencionada, como pasó en el Mucha, 2000, claro, en el 2010, en mucha. la flotilla turca llena de islamistas, fundamentalistas islamistas, seguro entre ellos, junto a ellos, mejor dicho, había algunos de buena intención que fueron embaucados totalmente por el discurso, como tú explicas, ¿verdad? Cómo pasan esas cosas. Ahora, pero no puede ser que no se den cuenta todos estos grandes amantes de la libertad, y lo digo con sarcasmo porque hay muchos que en la práctica no lo son, si se preocupan solo por lo que pasa en Gaza y no dicen absolutamente, digamos que realmente creen todo lo que sale de Gaza en cuanto a los muertos, ¿no? Yo no lo creo todo porque sé quién es Hamas, pero digamos que se lo creen todo. ¿No se dan cuenta que protestan solo cuando hay algo en lo que está involucrado Israel? ¿No se dan cuenta acaso esos defensores de la libertad que no salen a gritar por los muertos en Sudán? ¿Que no salieron a manifestar por la guerra de Rusia contra Ucrania? O sea, hay aquí un desequilibrio tal en cuanto al compromiso con las luchas por la libertad y contra la guerra que es realmente a gritos se nota la diferencia, ¿verdad? Ahora, algo relacionado a esto, que en lo que también pensé cuando tú hablabas, Marta, yo te escuchaba y pensaba que apasionante todo esto, es el tema, algo que yo escribí recientemente, que por supuesto en cuanto, y me voy otra vez a la guerra en Gaza, que también está relacionada, de hecho, a lo que está pasando ahora. Evidentemente la culpa central de todo lo que pasa en la guerra es de Hamas, ¿verdad? No solo porque lanzó la masacre, proclamó que habrá más 7 de octubre, usó y sigue usando a su pueblo para sus fines, sabiendo que lo pone en peligro y todo lo que ya conocemos, pero con ellos no alcanza. Lo que ha garantizado que jamás tenga éxito en esta guerra de propaganda contra Israel, que lamentablemente está, eso es un brazo que se agrega a la masacre en el terreno mismo, es la facilidad, la ligereza, la irresponsabilidad con los que tantos medios internacionales, y ni que hablar de la propia ONU, tragan, adoptan, aceptan, reciben casi con felicidad parece, los informes que salen de Gaza, dando por cierto todo lo que dice Hamas. En el mejor de los casos te dicen, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, el ciudadano promedio del mundo sabe que eso significa según Hamas. Hace pocos días Israel publicó documentos en los que aparecía claramente, no me acuerdo el nombre, un nombre con cuatro, o sea, compuesto por cuatro nombres, como muchos árabes, del jefe, el portavoz de la Defensa Civil en Gaza, o sea, el Sí, responsable de la emisión, ¿verdad?, de los comunicados a los medios sobre lo que pasó ahora, un ataque, cuántos muertos, qué sí. pasó. Era un activo miembro de Hamas, estaba ahí su número militar, su cédula de identidad, la fecha de nacimiento. Miembro activo de la organización terrorista Hamas, el encargado de dar a los medios. Ahora, que jamás lo haga, ni siquiera lo culpo. Jamás es una organización terrorista que lanzó una guerra. Que los medios acepten con tanta ligereza, sin cerciorarse de nada, sin averiguar, sin preguntar todo lo que dice Hamas. Hace poco, uno de los, y eso creo que la fuente fue una de las agencias de la ONU, ¿se acuerdan? Hace pocos días, en las próximas 48 horas o algo así, decía, van a morir 14.000 niños en Gaza. ¿Qué noticia es esa? No entiendo. Después se desdijeron, pero es como el chiste en Uruguay, muy conocido. Voy a decir que tu hermana es una prostituta, por no usar otro nombre en este Zoom. Yo no tengo hermana. Bueno, anda a convencer a todo el mundo, voy a convencer. ¿Qué importan después los desmentidos o las aclaraciones, verdad? Esto es terrible. O sea, los medios que repiten
tanto la propaganda de Hamas en cuanto a la guerra en Gaza, como todo lo que dice Irán. Ni que hablar de la ONU, que se hace eco, y el patético secretario general criticando a Israel, como le dijo el embajador de Israel en la ONU. ¿Dónde estabas tú cuando Irán proclamó tantas veces su deseo de eliminar a Israel? Como dijo antes Nacho, ¿verdad? Ningún otro país del mundo exhorta, por cierto, no a Israel, a eliminar a otro miembro de la comunidad de naciones. También salió a criticar a Israel. Entonces es una situación realmente muy, muy difícil con la que tenemos que lidiar. Bueno, chicas, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, muchísimas gracias a las dos otra vez. Y ha Gracias, sido un Alberto. ¿Me honor mandas por favor el link? Así lo y un comparto placer. porque esto ha sido para mí apasionante. Escuchar a Marta, escuchar a Nacho siempre y gracias a ti, Alberto, que siempre tienes estas iniciativas. Muchísimas gracias y un fuerte Yo abrazo. agradecértelo y agradecer que he podido compartir espacio esta vez con Hanna y bueno, un placer. Un placer, Muchas Marta. La gracias. próxima nos